Euron, Idi y Simotri. En ruso, Ven y mira. Masacre, ven y mira. Una película soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del año 1985, estrenada en Moscú en julio de 1985. Un drama bélico de unos 146 minutos, es decir, 2 horas 20 más o menos, que se extrae, curiosamente, para un estado laico, secamente antirreligioso. El título de la película se extrajo del capítulo 6 del libro del Apocalipsis, donde se expresa: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz del trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Es una película del año 85, Unión Soviética, en principio sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre sucesos ocurridos en Bielorrusia, el frente bielorruso, en el año 43, entre nazis y soviéticos. Es una película digamos que debo de agradecer, o no agradecer en este caso. Bueno, es una de las elegidas del grupo de Telegram de la revista Acción Cine, revista que existe en papel todos los meses, en el quiso más cercano la pueden adquirir, sobre cine, televisión, y digamos que tenemos un grupo, aparte del general de debate de cine, hay un grupo de debate sobre estas cosas en el que se propone una película. Durante unas semanas se debate sobre esa película, y esta es la película de una determinada semana y se ha comentado, y aquí traigo con amor y compañía a esta propuesta, a comentarla. Bueno, el Enclimo, director, guionista, trae esta película sobre ese periodo bélico que está en parte en ruso, aunque también se habla algo de bielorruso, alemán. En principio es una película de encargo. De encargo, no es porque él quiera hacerla, se le ha ocurrido, arte y ensayo, una historia particular, alguien me ha dicho, no tengo una historia, tengo una novela, no. Esta película de encargo para hacer el 40 aniversario de la victoria aliada y explicitar esta historia de un niño aldeano de 13 años llamado Fliora Gaishum, que busca desesperadamente un futil en los campos de batalla para apartarlo a los partisanos soviéticos y que estos lo acepten en sus filas, y luego todo lo que pasa, el terrible calvario, la pérdida de los familiares, los compañeros, exterminio racial por parte de los alemanes, represalias, ser testigos de aniquilamiento, masacres de hombres de la aldea de Pereyodi, por parte de los Seisan-Gruppen, los corredores locales, logra sobrevivir y a pesar de su voz, matar al enemigo, demuestra que pese a ser un niño, termina convertándose como un hombre. Bueno, pues es aburrida, mortalmente aburrida, árida, y digamos que no tiene absolutamente nada que remita a ser el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, salvo cuando acaban al final de la película, muy al final, acaban cogiendo al grupo de alemanes que han perpetrado una matanza en ese pueblito, y digamos que hay una serie de pequeños diálogos respecto a quién es responsable de qué, y que ellos en realidad no son nazis, porque los nazis de verdad son los SS, que están ahí para dar las órdenes y son los que exterminan, y digamos que ellos son mandados, órdenes, y a partir de ese pequeño diálogo que ocupa una minúscula franja respecto al final de la película, se puede establecer el diálogo respecto a cosas que acabarán en los juicios de Nuremberg, quién es el responsable de qué, las órdenes recibidas, si uno puede sustraerse al debate moral, si esto es justo, no es justo, el matar a la gente porque sí, con una categoría arbitraria, no arbitraria. Más importante,
hubiera sido un elemento, pero estos no lo van a hacer porque evidentemente es tirarse piedras pero de tamaño dolmen contra su propio tejado, porque los alemanes a la entrada del frente oriental fueron absolutamente ineptos e imbéciles, cegados por el dogmatismo ideológico del Führer y del nacionalsocialismo, porque el mayor miedo que tenían eran los 750.000 soldados de Blasov. Ese era el mayor miedo que tenían los soviéticos al levantamiento de los pueblos sometidos por la Unión Soviética al inicio de la creación del país. El levantamiento de un Stepan Bandera en Ucrania, el levantamiento de los países bálticos que ofrecerían sus ejércitos pero no serían asumidos porque serían, digamos que en principio al inicio de la guerra serían gentes inferiores y luego posteriormente no se tendría una cierta confianza hasta muy al final de la guerra para ayudar en los esfuerzos de destrucción de la Unión Soviética. No de Rusia, no de los países en concreto, sino el sistema del marxismo-leninismo soviético, que en principio era el motor del Lebensraum y del Mein Kampf, pero digamos que esa disposición fue abortada y digamos que eso sorprendería a los soviéticos, que tenían en principio asumido que esos pueblos a los que habían torturado, por ejemplo los ucranianos, habían llevado a los Holodomor, que 1,5 a 10 millones en el año 32-33 habían muerto por hambre inducida, mientras el hambre estaba existiendo. Llevaron a gentes, a intelectuales occidentales para visitar los campos de Ucrania, para que vieran, uy, que bien viven toda esta gente, qué maravilloso, y a la vez les estaban retirando el hambre, le estaban retirando para que tuvieran hambre y no se levantaran las formas de cereal que se estaba cultivando en Ucrania, las exportaban, había exportación de grano, de alimento, a la vez que había un genocidio en marcha en Ucrania. No tiene sentido más que por odio inducido desde el Kremlin, desde Moscú, desde el Politburó, desde el Soviet Supremo. Y por lo tanto, tenían incorporada esa idea de que, oye, estos que están entrando por la Operación Barbarroja, estos van a levantarse y a unirse a las fuerzas de los alemanes. Pero los alemanes no querían eso, lo que Alemania quería era la destrucción completa y suplir la población por alemanes, de verdad. Y por lo tanto, ese es un elemento interesante. Como también puede ser un elemento interesante respecto a la idea de la ofensiva que están planeando para julio del año 41. Respecto a eso que está hablando el libro El rompehielos de Víctor Suvorov. Un libro muy interesante porque esa parte de la guerra, y por eso en parte se puede establecer esa dialéctica de cosas muy pequeñitas y solamente hablar formalmente de la guerra y del frente en el último elemento, los últimos minutos, con un diálogo un poco naif entre esos oficiales capturados y el populacho, representante del pueblo soviético, que ha resuelto en responder a esas formas de odio en la invasión a su país. Digamos que esa forma debería de saberse, es decir, la idea de que no hay una síntesis, una forma canónica, ni siquiera en 2021, del frente oriental. Hay muchas cosas que no se han querido investigar porque se quería dar la impresión de que después de Barbarroja, después de Stalingrado, sobre todo después de Stalingrado, de enero-febrero del año 43 en adelante, incluyendo evidentemente lo de esta película, ya no hay avances alemanes. Ya no hay contragolpes, ya no hay posibilidad de que los alemanes hagan daño a los soviéticos, y es un crescendo desde febrero del 45 hasta mayo del 43, desde febrero del 43 hasta mayo del 45, es un crescendo en dirección a Berlín, siempre hacia adelante, siempre ganando, siempre venciendo. Y eso no es verdad. Ha habido avances entre el año 43, en febrero del 43 y el mayo del 45. Evidentemente con cada ofensiva se veía claro que los soviéticos estaban dispuestos a poner toda la carne de cañón encima de la mesa y sacrificar todo lo que hubiera que sacrificar en pos de una victoria. Porque tenían la idea de que una derrota militar conllevaba a una revolución.
y era mucho más importante, la idea de, aunque fuera al coste enorme que fuera, mantener esa victoria militar. Y los alemanes tenían la idea de evitar que el frente interno se sublevara. Y para eso sacrificar incluso la producción, que es curioso porque la producción alemana empieza a estar en funcionamiento más importante, es decir, al 100%, en la segunda mitad del 44 y en primer término del 45. Es decir, cuando ya se ha producido la derrota en Kursk, cuando ya se ha producido el desembarco en Normandía y cuando ya está todo encaminado hacia la derrota, y lo único que quedaría sería ganar tiempo para puede que las Wunderwaffen o para la incorporación de nuevas armas, solo que ya para entonces no había hidrocarburos para mantener esos elementos que evidentemente un avión, un tanque, necesita de ese suministro para poder ejercer su presión en el campo de batalla. Pensaron que la mujer estaba para reproducirse. Ya en la Primera Guerra Mundial, en el Reino Unido, incorporaron a la mujer como fuerza de obra, mientras el hombre estaba en el frente, en Europa y en otros frentes de guerra en el mundo. Los alemanes ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron, para desagrado, digamos conceptualmente, hablando, evidentemente, siendo Alan Toynbee un británico, me parece estupendo porque los británicos acabaron ganando la guerra. Pero en la Europa de Hitler, el libro de Alan Toynbee, establece en sus primeras páginas esa idea de que, sorprendentemente, cuando empezó a investigar para el libro, los franceses habían incorporado en la Primera Guerra Mundial a las mujeres, los británicos, pero los alemanes ni siquiera para el 44 ni 45 establecen esa forma. Suplían esa carencia con gente traída de los países invadidos para que desde, por ejemplo, las divisas de los bancos centrales de los países conquistados, la fuerza laboral de los países conquistados, suministraran sangre vital para la industria alemana. Y eso es lo que es la diferencia entre el modelo soviético, que va a sacrificarlo todo pensando en eso de que, como en la Primera Guerra Mundial, la derrota militar supuso la revolución, la de febrero, y luego el golpe de Estado de octubre de 1917 y el fin de los zares, podía suponer una derrota militar en el 43, un cambio de régimen, desapareciendo los nuevos zares rojos y volviendo o cambiando hacia otro sistema distinto, pero siempre después de haber liquidado el pueblo al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y los alemanes tenían la idea de que en 1917 la revolución, que fue finalmente aplastada, pero luego acabó en la rebelión de Kiel en el 18, y todo aquello, y el armisticio y todo aquello, supuso la idea de que las carencias internas habían sublevado a la gente, y eso había llevado a la revolución, a la rebelión y al desorden interno que había precipitado que el ejército, que no había sido vencido, que todavía seguía combatiendo en Francia, fuera, digamos que desactivado por las fuerzas políticas. Y por lo tanto, eso lo querían evitar. Esta circunstancia, de fondo, habría sido muy interesante de explicar también. Pero eso no interesaba. Interesaba una peliculita sencilla en el frente, como era esta, acerca de Bielorrusia en 1943. Acerca de este muchachito, de este aldeano, de los choques en el frente, en un lugar despoblado, con muy poca gente, con muy pocas casas, con mucha naturaleza destruida y las cosas, digamos que en esa pequeñez respecto a todo aquello. Digamos que viéndola, recordaba en parte a la película aquella de Daniel Craig respecto al mismo escenario. Aquel escenario de Bielorrusia en esos años de mediados de la Segunda Guerra Mundial, que tampoco me interesaba mucho, pero digamos que en comparación a mí me interesa más que esta película.
Porque esta película, digamos que no me atrae nada positivo en el sentido personal. Digamos que es una película de Segunda Guerra Mundial, pero digamos que vamos a hacer un recorrido pequeñito, muy breve de las películas que entre el año 45 vamos a hacer. No vamos a incluir, por ejemplo, Casablanca, que es del año 42, pero habla de Segunda Guerra Mundial, pero vamos a hablar desde después del final de la guerra. Películas que hablen de Segunda Guerra Mundial y que se han estrenado entre el 45 y el 85. Por ejemplo, El puente sobre el río Kwai, 1957. Por ejemplo, 12 el patíbulo, del año 67. Los cañones del Navarone, del año 61. Das Boot, el submarino, de 1981. Patton, de Franklin J. Schaffner, del año 70. Roma, ciudad abierta, del año 45. El día más largo, del año 1962. Tora, del año 70. La Cruz de Hierro, comparativa interesante respecto a esta película. Es del año 77, aquella de Sam Peckinpah. Un puente lejano, del 1977. En otro sentido, Los violentos que Kelly, del año 1970. Objetivo a Birmania, del año 45, aquí de Raoul Walsh con Errol Flynn. El desafío de las águilas, de 1968. El baile de los malditos, de Eduard Dmytryk, de 1958. Le dan un 7,8 en Film Affinity a esta Ven y Mira. Pero digamos que hay otras películas que me interesan mucho más, como estas señaladas, y que son muy interesantes a la hora de establecer esa vinculación con la Segunda Guerra Mundial, incluso con el Frente Oriental, que en parte por esa forma de secretismo, de unicidad, de dogmatismo, de imposición sobre la verdad científica de los hechos para establecer un relato de trágala obligatorio por parte de la Unión Soviética, heredado por parte de Rusia en 2021, hasta 2021 y en adelante seguro. Se establece esa forma de ver unívoca del Frente Oriental de manera obligada, obviando por ejemplo que los Studaker, traídos desde Murmansk y Arcángel, fueron muy importantes a la hora de establecer el Frente Oriental. Es decir, que los suministros traídos por los británicos y por los estadounidenses, o por ejemplo los Sherman, que también fueron del agrado de los tanquistas de la Unión Soviética, por mucho que el T-34 fuera fundamental, aunque aquí no se vea nada de todo eso. El T-34 sería objeto hoy de denuncias laborales porque simplemente era posible en un modelo de odio al trabajador como el soviético. Por eso les gustaba mucho el arrojo a la hora de cuidar al individuo que va en el tanque que tenía incorporado el Sherman. Aviones, tanques, camiones, la logística es muy importante a la hora de establecer la dialéctica del frente y el combate, los suministros, todo es muy importante. Y sin los estadounidenses y sin los británicos, la Unión Soviética lo habría tenido muy difícil, o igual incluso habría colapsado en el año 42 frente a los alemanes, aun habiendo sido capaces de suministrar el componente humano, cuando, bajo la perspectiva de la inteligencia no ya alemana, sino occidental, todo lo sucedido en el año 41, en la segunda mitad, sería suficiente para la destrucción de cualquier país, y especialmente Rusia. Y el poder ser capaces de haber incorporado mucho más material humano a la hora de frenar a los alemanes antes de entrar en Moscú, por ejemplo, o antes de entrar en Leningrado, San Petersburgo, y todo lo que vino después, sorprendería a propios y extraños. Pero esa forma de combate del Frente Oriental, si los aliados occidentales, especialmente los Estados Unidos y el Reino Unido, habría sido imposible, y eso jamás lo han reconocido de la manera suficiente ni justa. A veces, cuando hay estos recuerdos respecto a quién ganó la Segunda Guerra Mundial, los más puristas, los más
digamos, contraculturales, establecen, no, la única vía para la victoria de los fascistas y los nazis fue gracias a la Unión Soviética, que lo recuerdan cada cierto tiempo. Por ejemplo, ¿por qué en el 85 se recuerda esto? Por ejemplo, porque estábamos en el periodo de la Guerra Fría, en su fase final, aunque no lo sabíamos entonces, yo tenía 3 años. Respecto a Reagan, respecto a Margaret Thatcher, respecto al ámbito occidental, recordar cada cierto tiempo, nosotros ganamos a los nazis y por eso Europa, Estados Unidos, nos debéis lo que sois hoy, al sacrificio del pueblo soviético. Pero eso enmascara cosas como las cosas que se ha ido comentando hasta ahora y el hecho de que sacrificaron ellos mismos a su propia gente, lanzándola en hordas, por ejemplo, con el final, la toma de Berlín, masacrando a su propio pueblo con ataques un poco cuidados por la dialéctica de que entre Konev y Zhukov, a ver quién era el primero, y las mentirijillas que les contaba Tito Stalin a unos y a otros para que avanzaran, porque al fin y al cabo lo que querían era entrar en el Kaiser Wilhelm II, el Instituto de Ciencia de Berlín, para llevarse sus premios gordos a las ciudades secretas como las que generaron las centrales nucleares secretas o aquel accidente del año 50 y tantos que es la medalla de bronce en los accidentes nucleares civiles y olvidado y secretamente tapado por la Unión Soviética, como tantas cosas. Por lo tanto, agradecer o no agradecer al grupo de Telegram de debate de Acción Cine. Esta es la película de una semana y digamos que como tal la he visto, como tal puedo decir que no me gusta, como tal creo que hay como aficionado a la historia y a la Segunda Guerra Mundial hay películas que me interesan mucho más. Algún día se hará alguna película más interesante. Digamos que no soy aficionado especialmente al cine estadounidense en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Vamos a poner 2 ejemplos. En la película Stalingrado de 1992, la versión alemana es mucho mejor que la película Enemigo a las puertas, aunque se ponga de fondo el mismo escenario. Por ejemplo, la película de Tom Cruise de la Operación Valkyria es peor que la versión alemana de pocos meses antes, del año 2004. Es decir, que hay películas que tienen oropel, pero luego hay antes una película que es mejor y no es estadounidense necesariamente. Es decir, en Europa, pero producciones independientes, también se hacen películas de guerra interesantes. Incluso en Estados Unidos, como por ejemplo La Cruz de Hierro, que es una película interesante, y sobre el frente oriental, desde la perspectiva alemana. Los soviéticos deberían de ser capaces, ahora los rusos, de primero poner en orden su historiografía y de incorporar un método científico, ahora de ser capaces incluso de abrir sus propios archivos para investigar a fondo. La batalla de Kharkov son 3, hay 3 batallas, ahí está Manstein y todo aquello, es muy interesante. Ir a fondo a la hora de establecer ese frente oriental que no está sino dogmatizado por la visión primero de la Unión Soviética y luego de Rusia. Por lo tanto, esta película me parece muy naif. Ni siquiera en la mayor parte del metraje me parece que puede incorporarse a cualquier otro frente, en cualquier otro momento, en cualquier otra guerra. Casi puedo oler a los soldados del Kaiser en la Primera Guerra Mundial. Y eso es muy malo para tratar de establecer una vinculación con el frente oriental bielorruso en el año 1943, no en el 1916. Y por lo tanto, me parece una película fallida. Pido disculpas a los que se sientan impelidos por esta visión mía. Y si Motri, ven y mira, esta es la película y esta es mi valoración. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpen.